Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones. Y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros los considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. A ti, Señor, me confío.
Sálvame, Señor, por tu justicia. Escúchame, Señor, ven pronto a librarme. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Ven a sacarme del lazo que me echaron, porque tú eres mi defensa. Yo pongo mi vida en tus manos, tú, Señor, que eres fiel, me librarás. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un santo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro. Envaina tu espada,
¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que les he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestren qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo:
Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si no lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después de que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y, como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, Todo se ha cumplido. e inclinando la cabeza, entregó su espíritu.
Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Ustedes saben que estamos en el tríodo pascual, jueves, viernes y sábado con la Pascua. Y el viernes tiene esta característica tan especial, que es que no celebramos la Eucaristía. Es una celebración, y casi uno diría que es una celebración oscura. ¿Por qué oscura? Porque la luz ha muerto. Y uno escucha esta pasión de Jesús según San Juan, y uno dice: ¿hay alguna explicación de esto? ¿Por qué Dios eligió este camino? Un camino de tanto dolor, de incomprensión, de traiciones, y al mismo tiempo de señorío de Jesús. Jesús se presenta siempre como el gran Señor. No podrías hacer esto si mi Padre no te lo hubiera dado el poder para hacerlo. Eres rey, sí soy rey, pero mi realeza no es de este mundo. No esperes que vengan a salvarme, porque no es para eso que yo he venido. Pero yo soy la verdad y doy testimonio de la verdad. Esta presencia de Jesús en la pasión, que es puro dolor, traición humana y al mismo tiempo señorío, nos habla entre tantas cosas. Primero, que el Señor quiere asumir toda la realidad humana, toda. No hay nada de la realidad humana que el Señor no tome, que no asuma sobre sí. El Señor asume nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros desalientos, nuestras traiciones, nuestras frustraciones. Asume todo nuestro pecado, todo. Siempre recordando aquella frase de San Pablo, tan misteriosa pero tan real,
Jesús, que no conoció el pecado porque era el Hijo de Dios, se hizo pecado, se hizo pecado. En Jesús estaba todo el pecado del mundo, todo. Nada quedaba fuera. Y porque Jesús lo asumió, lo redimió. Nos redime en su misericordia, en su pasión. Su cruz es eso, es la cruz gloriosa, la cruz de la salvación. Ya después de Jesús, la cruz no se convirtió más simplemente en un lugar de tortura, de frustración, sino de redención y de salvación. ¿Por qué tuvo que pasar todo eso Jesús? Porque hay una lógica del amor. La lógica del amor es que el amor, una vez entregado, no tiene límite. El amor humano sí tiene límite. Somos limitados nosotros. Nosotros amamos, pero ponemos condiciones. El amor divino no pone condiciones, no pone límites. De alguna manera uno puede pensar el amor de Dios como el amor que se entrega y deja que el hombre haga lo que él quiera con su amor. Es un amor que no se resiste, se hace pasible de todo poder del hombre. Esa omnipotencia del amor de Dios se hizo absolutamente impotencia, para que ese amor dominara toda la creación del mundo. Ese mismo Dios que en su poder creó el mundo entero, es el mismo Dios que quiere redimir al mundo entero en la impotencia del amor. Parece paradójico que el amor sea así, pero el amor es eso. En partes muy chiquitas todavía, lo experimentamos en el amor humano. El amor humano también es entrega. Y cuando uno piensa en el amor humano que entrega su tiempo, su esfuerzo, sus ganas, sus ilusiones, en el amor del otro, uno empieza a acercarse a lo que es el amor divino. Pero el amor divino es omnipotente y al mismo tiempo es absolutamente impotencia frente al dolor del hombre. Hoy veneramos y adoramos a esta cruz de Jesús. Jesús ha muerto, pero ha muerto realmente. Y rezamos en la profesión de nuestra fe, descendió a los infiernos, descendió a todo aquello que es lo más profundo de la existencia humana, para tomar al hombre desde allí y elevarlo a la dignidad de la Pascua. Hoy celebramos la muerte de Jesús, porque la muerte es nuestra redención. ¿Por qué eligió ese camino Dios? Quizás porque quiso mostrarnos lo que es amar. Un poquito. Nosotros tomamos un poco de ese amor. Y que nos enseña también en la vida a no vivir preguntándonos por qué. Ese por qué que siempre tenemos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué sucede lo otro? Y no nos damos cuenta que ese por qué no nos sirve para vivir. Al contrario, retrasa nuestro vivir. Nos hace vivir mal.
nos hace perder el gozo de la entrega y el señorío de la vida. Pidámosle hoy a Jesús esta gracia. La gracia de dejar de preguntarnos el porqué de nuestra vida, para darnos cuenta siempre que lo más importante de la vida es el Señor que dirige la vida. Si es la voluntad de Dios, eso es lo que vale. Si es la voluntad de Dios, eso es lo que da sentido a la existencia humana. La voluntad de Dios, que es el amor de Dios, que es el amor omnipotente de Dios, que puede transformar el mundo del hombre, que puede hacerlo nuevo, distinto, renovado, y que puede hacerlo con sentido. Sin esta voluntad de Dios, la realidad del hombre pierde su sentido. No tiene sentido, no tiene valor. Desde la voluntad de Dios, el hombre encuentra su sentido. Es por eso que nosotros contemplamos a María hoy, especialmente en su dolor. Y ella es capaz de morir con Jesús en la cruz, porque ella es la mujer de la voluntad de Dios. Hoy la Iglesia hace una oración especial por todo el mundo y hoy especialmente es una oración por la paz, lo que llama la oración universal, lo que nosotros hacemos cada domingo, que es la oración de los fieles. Por eso yo voy a hacer primero una introducción diciendo que rezamos y después hacemos la petición. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Hacemos un momento de silencio. Cantamos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vera solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre,
Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Mario y por todos los obispos, presbíteros y diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que lo ha llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Salvador asiste y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad
Y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar hasta Él. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Dios, Señor, según sus designios los guíe en sus pensamientos y decisiones, sobre todo en nuestro pueblo hermano de Ucrania, en su batalla con Rusia, para que lleguemos todos a la paz y a la libertad de todos los hombres. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz y el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, la guerra, la violencia, todo aquello que lastima el corazón del hombre, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia de la guerra a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, llegan hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades Jesucristo nuestro Señor. Después vamos a adorar en la cruz, que es la respuesta a todas estas oraciones que hemos hecho. Así que tomamos asiento un momento. Vamos a pararnos de pie y presentar nuestra cruz de redención. Este es el árbol de la cruz en el que estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos
repetimos juntos. Adoremos. Este es el árbol de la cruz en el que estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos al Señor, nuestro Dios. Este es el árbol de la cruz en el que estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos al Señor, nuestro Dios. Ahora vamos a pasar a adorar a Jesús en la cruz de Jesús. Por razones que ya conocemos, no lo hacemos como hacíamos antes con el beso de la cruz, sino que va a estar colocada allí y cada uno va a hacer el gesto que le parece mejor para adorar a Jesús, siempre con ese sentido. Adoramos la cruz de Jesús. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios o Theos, santo es Dios. Agios Isquiros, santo y fuerte. Agios Satanatos eleison y más. Santo e inmortal, ten piedad
respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios Oteos, santo es Dios. Agios Isquios, santo y fuerte. Agios Satanatos eleison y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa. Qué amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre. Con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Agios Oteos, santo es Dios. Agios Isquiros, santo y fuerte. Agios Satanatos eleison y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Es la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención de la humanidad caída, cruz de Cristo vencedor. Te adoramos, sálvanos. Ahora donde se inmoló el Cordero inmaculado,
nos redimió de la muerte y del pecado. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Árbol santo e inmortal, son tus frutos redentores. Gracia, luz, perdón y paz brindas a los pecadores. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Santa Cruz de redención, arco iris de la alianza, signo eterno del perdón, fuente viva de esperanza. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios o Teos, santo es Dios. Agios isquios, santo y fuerte. Agios satanatos eleison y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he
tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor no es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Vamos a prepararnos para recibir a Jesús en el pan eucarístico que hemos consagrado ayer en la misa de la Cena del Señor. Vamos a ponernos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder. Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad sirva para defensa del alma y del cuerpo y como remedio de salvación. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres. Para sanar.
Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la luz verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Pastor que con tus silbos amorosos te despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño
en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir te empeño. Tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida por la comunión en estos misterios se entreguen con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra Madre es la que nos acompaña siempre y es el camino para encontrarnos con Jesús. Hoy María también muere con Jesús en la cruz, en su corazón. Por eso la acompañamos y le pedimos su gracia. Se encontraba la Madre dolorosa junto a la cruz llorando, en que el Hijo moría suspendido, con el alma dolida y suspirando, sumida en la tristeza que traspasa el acero de una espada, que afligida y que triste se encontraba de pie aquella bendita Madre del Hijo único de Dios. Oh, cuánto se dolía y padecía esa Madre piadosa, contemplando las penas de su Hijo. ¿A qué hombre no va a hacer llorar el mirar a la Madre de Cristo en un suplicio tan tremendo? ¿Quién es el que no podrá entristecerse de contemplar tan solo a esta Madre que sufre con su Hijo? Ella vio a Jesús en los tormentos
sometido al flagelo por cargar los pecados de su pueblo, y vio como muriendo abandonado aquel su dulce Hijo, entregaba su espíritu a los hombres. Cuando llegue mi muerte yo te pido, oh Cristo, por tu madre, alcanzar la victoria eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.